gusto presentarla a Carolina. Carolina García Vergesio, que es la presidenta de ICF Chile. Nos conocemos hace muchos años, así que es un gusto que nos estén acompañando, que nos estén apoyando. El capítulo de ICF Chile siempre es muy activo, así que bienvenida. Gracias por presentar a nuestros próximos panelistas. Hola Damián, y muchas gracias por esta invitación a esta maravillosa fiesta que está haciendo este congreso. Entonces, les quiero traer un gran saludo desde el capítulo de ICF Chile. Y bueno, muy buenas tardes a las más de 500 personas que estamos en directo y un gran saludo a los que nos verán luego en diferido. Soy Carolina García Vergesio, como dijo Damián, presidenta del capítulo de ICF Chile, donde hoy llueve abundantemente. Les traigo este gran saludo y bienvenida a esta sección del Congreso desde mi capítulo y desde los capítulos de ICF Latam. Invitamos a todos los asistentes a acercarse a los capítulos, a seguirnos en redes sociales, y a los que son coaches y no son miembros aún de nuestra comunidad, a hacerse miembros de los mismos. Tengo el gusto y honor de presentar a las 3 coaches MCC que nos acompañarán en esta maravillosa competencia que es evocar conciencia. A las 3 las conozco y son muy queridas. Primero, Cris Bolívar, MCC, supervisora EMCC, acreditada con distinción ADP en Enneagrama por la International Enneagram Association, IEA. A Diana Axen, MCC, consultora, formadora de equipos de alto desempeño, experta en capacitación presencial y a distancia en programas con universidades. Y a la querida Fernanda Bustos González, MCC, coach sistémica, consultora organizacional, mentor coach, supervisora de coaching y formadora en liderazgo y coaching. Muy bienvenidas a las 3 y esperamos que nos acompañen todos con la misma energía que hemos estado durante todo este día y durante todo este congreso. Así que muy bienvenidas a las 3 y adelante con esta maravillosa competencia que es evocar conciencia. Muchas gracias, Carolina, y vamos a ver su cortinilla antes de que empiecen, por favor. Gracias. Ana, no puedo abrir mi... hola, bienvenidos. Hola, querida Cris, querida Fernanda, gracias. Gran trabajo el que hicimos juntas. Presentándonos nada más e iniciando nuestra conferencia, queremos decirles que nosotras 3 nos unimos desde 3 países, desde 3 miradas, desde 3 formaciones diferentes, para traerles este espacio, para traerles, para generar una mirada general donde puedan ver que evocar conciencia no se refiere nada más a lo que traemos, a la formación que tenemos, se refiere a lo que podemos lograr en nuestros clientes. 3 formaciones, 3 trayectorias, y aquí vamos a mostrar cómo conviven y se complementan, con ejemplos, con ejercicios, para poder identificar cada uno de ustedes que esta competencia de evocar conciencia es algo que nos acompaña en la vida. Es una forma de ser del coach. Es una competencia que integra todas las demás. Yo no puedo evocar conciencia si no estoy en presencia, si no estoy en escucha, si no tengo confianza y creo ese espacio de confianza con mi cliente y conmigo misma, donde el poder personal, la posibilidad de mi cliente se abre y me abro yo a esa posibilidad. Evocar conciencia es algo que
viene de lo más profundo de mi ser. Viene desde el espacio donde creo posibilidad, creo para mi cliente, para mi vida, donde todas las historias se conjugan para ver qué hay detrás de ellas. Adelante, A mí Fernanda. me gustaría dejarles la pregunta a los oyentes antes de que conteste Fernanda, porque nos hemos organizado así como y dinámicamente. Así que si queréis ir poniendo en el chat qué es esto de evocar conciencia, genial. Gracias, gracias, Cris. Adelante, Fer. Antes que todo, muy buenas tardes. Gracias, Carolina, por la presentación. Gracias, Damián y Ana, por este gran encuentro y a todos nuestros participantes, asistentes. Gracias por estar hoy aquí. Nosotros, como nos presentó Diana, hemos trabajado mucho las tres. Es muy lindo poder traerles lo que para nosotros significa esta competencia. Yo me especializo en coaching sistémico, entonces algunos términos pueden sonar diferentes, y para nosotros evocar conciencia es básicamente ampliar el marco de referencia con el que el cliente llega a la sesión. El cliente viene con su marco de referencia y nosotros como coaches necesitamos ampliarlo. Expandimos esas referencias, esos límites, esas creencias, esas asociaciones mentales y emocionales que el cliente tiene con su tema, en pos de conquistar esos resultados. Es el momento ajá, es el momento me di cuenta o me doy cuenta, me estoy dando cuenta, donde descubrimos nuestros recursos, donde aparece el potencial y donde aparecen nuestras oportunidades. Con un marco de referencia mayor, donde aparece la claridad, emergen estas posibilidades para el cliente. Y esas perspectivas que elaboran su reflexión son las que permiten en el plan de acción aterrizarlos y darle materia, llevarlo a lo físico, concretarlo. Son esos nuevas posibilidades, nuevos pensamientos, nuevas ideas con su tema, que al aterrizarlos toman vida para el cliente. Y lo unimos con preguntas, que es lo que hacemos los coaches. Entonces, una pregunta que utilizamos siempre es, ¿cómo esto se relaciona con tu tema? Gracias. Gracias, Fer, y gracias, Diana, y gracias a todos por este maravilloso congreso. Voy a introducir yo qué es evocar conciencia desde la mirada del coaching esencial, que es una mirada algo distinta, y de ahí, ¿no?, nos ha gustado mantener estas tres perspectivas porque traen diversidad para que podamos ver que no todas las líneas de coaching, no hay un coaching tan único. Nos unen las competencias de la ICF, nos une el código ético, pero luego el cosido interno, las miradas que ponemos y desde dónde trabajamos también tienen su diversidad. Y creemos que además Cris, es enriquecedor. Te voy a interrumpir. ¿Sabes que está todavía lo del coaching sistémico? Para que te luzcas. Sí, sí. Perfecto, ahí voy. Gracias. Muy bien. Entonces, en el coaching esencial, que es la línea que yo represento, lo que hacemos es pensar en términos de un proceso de transmutación. La transmutación tiene que ver con el cómo, a partir de los ingredientes que ya tenemos, que no nos falta nada, lo convertimos en estados más despiertos, ¿sí? Lo que ya tenemos se convierte en algo con más valor. Ese es el proceso de transmutación alquímico. Entonces trabajamos con esa idea para ir hasta ser más despierto a partir de que pueda cuestionar lo dado, lo obvio, lo lógico, lo que parece incuestionable, de forma que podamos discernir entre lo real y lo irreal. Eso que a lo que estamos apegados y nos parece que es realmente cierto, que son grandes verdades. Y sin embargo es ilusorio,
tiene que ver con la mirada de nuestro ego, tiene que ver con la confusión fundamental en la que todos estamos de alguna forma. Entonces, este proceso de conciencia, de evocar conciencia, tiene que ver con traer a la luz toda esta sabiduría interior en la medida en que vamos discerniendo, desapegándonos y nos podemos liberar de eso que es irreal, porque en realidad ya no lo necesitamos, porque nos damos cuenta de que ya no estamos en carencia, no tenemos que apegarnos, ¿no? Sostener creencias, objetos, objetivos, etcétera, etcétera, para poder estar o sentirnos en plenitud. Por lo tanto, alude al proceso en sánscrito que tiene que ver con viveka, con vairagya, con moksha. Alguien por aquí en el chat también hablaba ¿qué hablabais? Que se me Hay acabó dos. ahora. Hay mucho, es que madre mía qué velocidad lleva esto, ¿eh? Imposible seguirlo. Pero bueno, estáis en lo cierto. He visto algún comentario por ahí que digo, efectivamente, sí, tiene que ver con el recordar, ¿eh? Tiene que ver con el evocar, tiene que ver con la anamnesis, con la reminiscencia platónica, en fin. Estamos aludiendo a todo eso. Diana, sigues tú. Gracias. Ya lo pasaste, gracias. Bueno, desde el coaching ontológico, que es el que yo represento aquí, el evocar conciencia quiere decir que podemos distinguir esos patrones, esas conversaciones, esas narrativas que tenemos en lo que no sé que no sé, en lo que no sé que sí sé, y que nos impulsan a hacer las cosas en automático, actuar simplemente porque así es, ese es nuestro patrón, esa es nuestra forma que llamamos natural de actuar. Creemos que podemos tomar esas decisiones, pero la realidad es que estamos capturados por nuestra cultura, por nuestras historias, por nuestra forma de ver la vida, por lo que nos han dicho que eso es. Desde la transparencia, como pone Gabriela, ahí actuamos en lo natural. Entonces, ¿qué hacemos como coaches sistémicos? Lo que hacemos es transformar esas historias para que se den cuenta de que hay otra forma, hay otra historia, que la historia no es lo que es, que la historia es lo que nos estamos contando. Entonces, lo que hacemos es, a través de diferentes herramientas, desconectar ese automático, traerlo de la transparencia, de la invisibilidad, a algo que podemos distinguir y podemos accionar diferente. Porque esos mismos juicios, esas mismas historias, nos colocan en estados de ánimo. Y mientras esos estados de ánimo nos están en el background, como la música de fondo, nos llevan a actuar de esa manera y a reaccionar de esa manera. En el momento en que los distinguimos, los podemos sentir, podemos hacer y accionar de una manera diferente, obteniendo obviamente resultados diferentes. Si cambio mi observador, abro como caballito de estar acá, lo abro para acá, pues lo que observo va cambiando y mis acciones y por lo tanto mis resultados se amplían exponencialmente. Si amplío mi mirada, amplío todo lo demás. Vamos a hacer un ejercicio, porque aquí no queremos nada más traerles, y lo que van a ver es que cada uno de nosotras, vamos a traerles un ejercicio breve de los que traemos, no necesariamente con nuestros clientes, sí en nuestras formaciones, sí en los diferentes momentos en que estamos con ustedes mostrando lo que es evocar conciencia. Les voy a pedir a cada una de ustedes que respiremos profundo. Un segundo, Diana, Sí. Diana, antes de... Adelante. Sí, permíteme un segundo, porque a veces se ha dicho en el Congreso que íbamos a traer cositas de las que están en el libro. Entonces, simplemente clarificar que hemos querido escoger ejercicios que no están en el libro, en el capítulo, precisamente para poder ampliar todavía más la mirada, ¿eh? Así que esto no lo vais a encontrar en el libro. Esto es Claro. extra. No, y de hecho Diana, esto lo pueden encontrar en muchas de las formaciones que nosotros representamos y demás, y viene de ahí. De hecho, grandes maestros con los que hemos contribuido nos han aportado estos ejercicios. Yo puedo hablarles de Jean-François, de Elena, de Fernando Flores, etcétera, y de esta conjugación que hemos hecho en lo que para mí es el coaching ontológico, sistémico, etcétera. Entonces, lo que les voy a pedir en este momento
es que todos nosotros respiremos profundamente. Inhalemos, exhalemos unos segundos nada más, dándonos ese momento para sentir nuestro cuerpo, para sentir lo que está sucediendo en mi entorno. Y mientras exhalamos y exhalamos, simplemente pensando en lo que inhalo y en lo que exhalo. Cómo se siente el aire al entrar por mis narices, cómo se siente al salir purificando mi cuerpo, trayendo energía a mi cuerpo al inhalar y al exhalar, sacando todo eso que necesita salir. Les voy a pedir también que no estemos sentados simplemente en el lugar donde estamos, sino que tengan la libertad para moverse y para deambular alrededor de la habitación. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a elegir un objeto desde el lugar donde estén y lo van a observar. Y se van a parar frente a ese objeto desde un lado. Quiero que enfoquen su mirada, su ser ante ese objeto y le pregunten, ahora que estás aquí, ¿qué estás descubriendo de la situación sobre la que estás reflexionando? Piensen en algún tema, algo que les esté causando ruido, algo que les esté causando alguna inquietud en este momento, que no los deje concentrarse o estar totalmente presentes. Respiren profundo de nuevo, enfóquense en el objeto. Véanlo desde otro lado, muévanse un poco y vean el mismo objeto desde un lugar diferente. Respiren profundo y vuelvan a preguntarle a ese objeto, ahora que estás ahí, ¿qué estoy descubriendo de la situación sobre la que estoy reflexionando? Véanlo, obsérvenlo, si necesitan tocarlo, tóquenlo. Respira profundo, exhala y vuelve a preguntarte, ¿qué estoy descubriendo de la situación sobre la que estoy reflexionando? Obsérvalo. Y muévete un poco y obsérvalo desde otro lugar. Observa cómo está hecho, algo que no habías visto antes de ese objeto, alguna imperfección de ese objeto, algo que te llame la atención y vuelve a preguntarle al objeto, ¿qué estoy descubriendo de la situación sobre la que estoy reflexionando? Lo observo, respiro profundo. Y una vez más, vuelvo a reflexionar, a verlo, a observarlo desde otro lugar. Me muevo, le doy la vuelta y vuelvo a preguntar, ¿qué estoy descubriendo de esta situación sobre la que estoy reflexionando? Respiro profundo. Inhalo y exhalo. Me vuelvo a concentrar en este objeto y en mi respiración, en cómo se siente mi respiración al inhalar el aire
Y al exhalar. Y vuelvo a abrir los ojos. Y regreso acá. Y me pregunto, con lo que he aprendido de este objeto, ¿qué deseo? ¿Qué decido hacer? ¿De qué me di cuenta? ¿Qué mensaje me trae este objeto que antes no había yo podido traer? Y si lo quieren compartir. Ya tenemos comentarios en el chat. Gracias, gracias. Gracias, Lisette. Gracias, María. Soltar y disfrutar el camino. Primero me vi sumergida en la situación. Cuando cambié vi posibilidad y dejé de sentirme tensa. Que debo soltar el miedo, la frustración. Siento que fluyo. Hermosa actividad. Gracias, gracias, Laura. Gracias. Perspectivas diferentes. Gracias. Conciencia de mi poder personal. Gracias. A mí la mirada. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Esto es solo el principio de lo que es evocar conciencia, de lo que es ver la situación, observarla desde un observador diferente. Que hay diferentes caminos. Gracias, gracias. Adelante. Vamos a seguir ahora con la pregunta, ¿cómo sería evocar entonces conciencia en una sesión de coaching? Y dejamos también unos segundos la pregunta en el aire. Ya sabemos que la sabiduría tiene más que ver con el hacernos preguntas que con encontrar respuestas. Entonces, dejemos aquí la pregunta a ver qué trae en cada uno en su percepción y en su nivel de conciencia. Y ahora entraremos desde la mirada del coaching esencial. ¿Cómo podría ser esto? Claro, hay infinitas cosas que podríamos decir, pero hemos decidido escoger algunas clave que nos puedan ilustrar ahora en estos minutitos que tenemos. Entonces, una primera cuestión para nosotros es la mayéutica socrática, es decir, cuestionar lo obvio, cuanto más obvio, mejor, ¿sí? Más en cuestionamiento lo podemos poner, porque seguramente tiene que ver con creencias, juicios, aprendizajes, con nuestra historia en la que hemos caído, estamos en esa sopa y ya no podemos ver. Entonces el coaching nos trae la posibilidad, igual que la mayéutica socrática, de desde una mirada distinta, como veíamos ahora, poder cuestionar lo obvio, lo dado, para desvelar verdad en términos de aletheia, de cómo quitamos velos de confusión y vamos haciendo este discernimiento entre lo real y lo irreal. Y para ello nosotros también utilizamos, por ejemplo, el eneagrama esencial, que nos ayuda a entender y a poder hacernos mejores hipótesis y a poder ver el camino, el proceso del ser persona, del ser equipo, del ser organización, da igual, de forma que podamos hacer este cuestionamiento y esta indagación de una manera más profunda y potente. Y lo hacemos básicamente en dos fases. Una que tiene que ver con descender, tendría que ver con esta flechita de bajada, donde vamos de un nivel más conductual, de un nivel de conciencia más accesible, donde hay las competencias, los hábitos, etcétera, a poco entrar en niveles más profundos, las creencias, los valores, etcétera, pero a nosotros nos interesa especialmente abordar el tercer nivel de aprendizaje, el aprendizaje epistemológico de generación de sabiduría, entrando a abordar espacios como la motivación existencial, el sentido, la esencia, la potencialidad, etcétera, para luego subir, ¿sí? De forma que vamos abordando los distintos campos sistémicamente, de forma que bajamos según el nivel de proceso, ¿sí? Sin forzar procesos, según el cliente, ¿no? Nos puede ir llevando y le podemos ir acompañando lo máximo de profundo que podamos, y desde ahí vamos subiendo para lograr esa transformación, esa
conciencia de más verdad, cuando uno se empieza a conocer en profundidad y puede salir de la mirada sesgada que muchas veces tenemos de nosotros mismos, ¿no? De nuestros juicios, de lo que debo ser, no debo ser, qué debo hacer, no debo hacer, para ir a espacios de menos dualidad. Fer. No, perdón. Gracias, Cris. Diana. Sí, gracias, Cris. Bueno, desde el coaching ontológico, si se fijan, no hay muchísima diferencia, porque nosotros tenemos múltiples herramientas para evocar conciencia. La tradicional de evocar preguntas y de preguntar poderosamente, compartir nuestras intuiciones, las metáforas, las analogías, los parafraseos, todo esto, y por qué no, el humor y lo que yo llamo franqueza radical. ¿Por qué no? Todo se vale. Todo se vale para acompañar a nuestro cliente a ver ese observador, a ver el estado de ánimo desde donde se está relacionando con lo que le está sucediendo, a tomar decisiones en si ese estado de ánimo me queda todavía, si esa forma de relacionarme me es útil todavía, si el precio que estoy pagando por hasta ahora, por la forma de relacionarme con lo que está sucediendo, es algo que quiero seguir haciendo y si me lleva hacia el futuro que yo quiero construir. Y si ese futuro que yo quiero construir y ese camino que me lleva está bajo el control, el estado de ánimo del control, de la resignación, de la resistencia, o está realmente en un estado de ánimo de fluidez, de aceptación y de ambición. Entonces, recuerden que el usar, por ejemplo, la franqueza radical es traer esa intuición, ese sentimiento que nos está revolviendo aquí en el estómago y que nos está haciendo sentir que necesito decirlo para crear algo diferente y decirlo sin el apego. Y a lo mejor abrir esa posibilidad para mi cliente que no lo está viendo. Eso es desde el coaching ontológico, la herramienta que podemos usar. Somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra intuición, nuestra valentía de desafiar esas creencias y esas historias en las que es arrojado y vive nuestro cliente hasta ahora. Adelante, Fer. Gracias. Fer, déjame un segundo, porque Sí. hay una pregunta en el chat muy interesante para nosotras, porque dice, si uno está formado en coaching ontológico en este caso, pero bueno, en una línea, ¿puede ser acreditado por la ICF en otros modelos? Claro, de eso se trata, de que todos Claro. podemos ampliar miradas y trabajar y poder cultivarnos en otras líneas de trabajo que nos apetezcan para poder tener más herramientas y más recursos. Sí, sí, por supuesto, la ICF en eso, mientras sigamos las competencias es feliz. Claro, Dice, mientras las mostremos Eso. en nuestro ser coaches, porque no es nada más en la sesión, es en nuestra vida, en nuestro ser coaches, cuando ya lo vieron en las otras competencias que trabajaron. Mientras las mostremos, la corriente no importa, y es lo que les queremos mostrar acá. 3 miradas diferentes que se conjugan para traerles posibilidades a ustedes también. Adelante, Fer. Gracias. Cris, yo voy a dejar de compartir, si te parece. Muy bien. Por favor. Gracias. Ahí. Sí, también comparto lo que dijeron mis colegas. Mi base fue ontológica. Ahora, hace unos 5 años que yo desarrollo el coaching sistémico, pero originalmente mi formación es ontológica. Entonces, todas las corrientes son bienvenidas en el CF, mientras demostremos las competencias. Me uno a eso. Entonces, evocar conciencia desde el coaching sistémico tiene algunas características especiales. Lo primero que yo quiero también es darles la bienvenida, porque van a ver que hay una razón, integra constantemente el coaching sistémico todo lo que ocurre en una sesión con el cliente. Entonces, darle la bienvenida. Sé que están participando en el Congreso personas desde Brasil, que están
con un traductor simultáneo, así que bienvenidos. Y es una manera también de involucrarnos y de integrar. Y esto es por una razón. En el coaching sistémico entendemos que todo está conectado y relacionado en un sistema. Nada es al azar, nada ocurre por casualidad. Nosotros, en nuestra cultura occidental, estamos formados con un pensamiento más lineal. Sin embargo, el pensamiento sistémico nos regala esta manera de expandir conciencia, dándonos cuenta que no hay nada al azar, no hay nada desconectado, no hay nada que ocurra por casualidad. Y como coaches sistémicos tenemos que estar atentos a integrar esos eventos aislados que pueden evocar conciencia en el cliente. Entonces, también a partir de crear esta integración, tenemos que tener en cuenta que lo que más importa para el cliente es que tenga mayor claridad sobre su tema. Nosotros entendemos que el cliente conoce su tema mejor que nadie, tiene recursos y puede resolverlos. Y eso nos trae a otra conciencia sobre nuestro rol. Entonces, el coach sistémico es consciente de varios espacios antes de entrar a la sesión y en la sesión. Uno de esos espacios es la conciencia de que coach y cliente ahora forman un sistema. Esta igualdad, esta relación de igualdad con el cliente es muy importante en el coaching sistémico porque es la que nos permite estar realmente conectados y no en una posición alejada ni afuera del sistema del cliente. Por otro lado, también prestamos atención a la conciencia del espacio donde ocurre la sesión, si es virtual o si es presencial. Y cuando prestamos atención al espacio, es prestar atención a todos los eventos que ocurren antes, durante o al final de la sesión, para integrarlos y evocar mayor conciencia. Y por otro lado, por supuesto, estar atentos, conectados, escuchando, utilizando todas las competencias anteriores para estar en plena presencia con lo que comunica el cliente. ¿Por qué? Porque el coaching sistémico se basa en percibir patrones. Nosotros percibimos patrones. Existen muchos tipos de patrones. Algunos patrones aparecen desde la lingüística, otros aparecen con comportamientos. Hay patrones en la relación, en la manera en que el cliente se relaciona con el coach. Y hay patrones en las emociones. Entonces, los coaches sistémicos percibimos patrones para... Y acá viene lo interesante, para mirar junto al resultado que el cliente declaró que quiere lograr en la sesión, poder percibir cuáles son las conexiones, la relación que existe entre los patrones del cliente y el resultado que quiere alcanzar. Un paréntesis, los patrones trabajan dentro nuestro 24 horas al día, los 7 días de la semana, sábado y domingo, vacaciones. La mayor parte del tiempo no son conscientes para nosotros, sin embargo los patrones determinan nuestros resultados. Entonces, en esos patrones hay comportamientos, hay hábitos, hay creencias, hay maneras de comunicar que definen nuestro resultado. Los patrones definen el resultado. Y si el cliente quiere alcanzar algo, necesitamos mirar cómo está o interfiriendo o cómo otros patrones que tiene el cliente pueden expandir ese resultado. Y a eso estamos atentos los coaches. Entonces, evocar conciencia es una habilidad que desarrollamos desde el minuto 1, desde el minuto 0, antes de empezar la sesión. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra conciencia? ¿Cómo nos evocamos conciencia para el rol que vamos a desarrollar? ¿Cómo evocamos conciencia en la conversación con el cliente? Y cómo evocamos conciencia con los eventos que el cliente no tiene integrados, que se pueden relacionar. Y ahí esta pregunta que yo traía recién, cuando ocurre un evento aislado, por ejemplo una interrupción, si hacemos coaching en una organización, las interrupciones son muy habituales. Los gerentes, los managers, los líderes
reciben interrupciones a menudo. Entonces, tomar estos eventos que para ellos son naturales y también cuestionar cómo este evento se puede estar relacionando con tu resultado o con tu tema. Eso evoca también conciencia. Entonces, un paso más, yendo más allá sobre la relación con los patrones y el resultado, es darnos cuenta que cuanto más simple es la pregunta, más entendible resulta para el cliente. Y evocar conciencia desde, gracias Cris, evocar conciencia desde preguntas simples genera que el cliente tenga mayor tiempo con su tema. Entonces, aparecen palabras que son claves para el coaching sistémico: conexión, espacio del cliente, tiempo del cliente con su tema, donde el cliente pueda elaborar esas perspectivas que, como comunicábamos recién, amplían su marco de referencia. Este trabajo que el cliente hace con su tema requiere de mucha conciencia del coach para liberar lo más posible el espacio. Y cuando hablamos de espacio, hablamos de silencio. Cuanto mayor silencio puede crear el coach para el cliente, mayor tiempo y conexión puede tener el cliente con su tema. Entonces, ahí lo que nos ayuda mucho es articular preguntas que sean simples y directas e integrar todo lo que trajo el cliente, desde la lingüística, desde comportamientos, desde emociones, desde reflexiones, y preguntas que expandan su marco de referencia. Tenemos muchas herramientas precisas en coaching sistémico, como hacer un compartir ético. Es una herramienta que se utiliza y es cuando el coach y el cliente están resonando en una situación similar. A veces los coaches nos preguntamos, ¿cómo puedo apoyar a este cliente si yo estoy pasando por la misma situación? Entonces es importante darnos cuenta o evocar nuestra conciencia, que ser coaches no significa manejarlo todo, saberlo todo, y que como humanos podemos estar atravesando situaciones similares a las de nuestro cliente. Entonces, la herramienta del compartir ético nos permite comunicar que estamos trabajando en una situación similar, y que si el cliente nota que nosotros estamos proyectando en su sesión, por favor no los deje saber. Es un acuerdo que realizamos en la sesión. Eso nos permite a nosotros liberarnos de la presión y tener de nuevo plena presencia para el cliente. Otra herramienta que utilizamos es el compartir sensaciones o percepciones o una intuición. Esto es muy interesante, lo decían en la competencia anterior, creo que era Patricia que lo trajo. Puedo estar con un dolor en el estómago y mi clienta estaba con una gastritis, o al revés fue. Esto ocurre cuando la conexión es real, es fuerte. Yo puedo percibir sensaciones que esté teniendo mi cliente, y que cuando las revelo y las comparto, siempre con un pedido de permiso, porque el espacio es del cliente, y le hago la pregunta, ¿cómo esto se puede estar relacionando con tu tema? Al cliente se le pueden abrir nuevas percepciones. Lo más importante de todas las habilidades que utilizamos es poder crear silencios, liberar el espacio para el cliente, articular preguntas que ocurren en toda la sesión y que le den mayor visión al cliente sobre su tema, donde va a poder encontrar salidas, soluciones o crear, o aceptar o asumir. Por otro lado, también estoy consciente del sistema del cliente y de las emociones y resonancias del cliente. Y estar consciente del sistema, de las resonancias, de la situación del cliente, me va a dar la claridad para elegir las preguntas para el plan de acción. Entonces, como decía al inicio de mi parte, en coaching sistémico integramos. E integrar significa también tener presente que la conciencia, la escucha, el crear acuerdos, todas las competencias necesitan estar presentes durante toda la sesión. Sin esa conciencia, mis preguntas del plan de acción pudieran no ser efectivas. Eso lo van a ver ahora en la próxima competencia, pero es importante llevar la conciencia y la evocación de conciencia hasta el final. También, si el cliente está muy detenido en una emoción,
supongamos el cliente tiene miedo, o está con mucho miedo de lograr algo, ¿sí? Ser consciente de la calidad de las preguntas que le voy a hacer. Entonces, a lo mejor tener esa percepción y la pregunta pudiera ser, ¿cuál es el primer paso fácil a la mano que puedes dar hoy sobre este tema? Entonces, esta conciencia que es compartida en la relación coach-cliente, tenemos que estar muy presentes como profesionales y muy presentes en el rol que desempeñamos. No somos más que un recurso para el cliente. El cliente nos contrata para crear resultados. Y si llevamos esto más allá y vamos a las organizaciones, en las organizaciones crear conciencia es una habilidad que los apoya a crear mayor rentabilidad, mayor energía, mayores coordinaciones, lo mismo que en los equipos. Y la pauta o la clave que yo les regalo para crear conciencia es tomar el comportamiento que acaban de observar y hacer la pregunta de cómo se relaciona con el resultado que quieran lograr. Y acá aparece la última clave más importante del coaching y para mí, desde lo sistémico, que es la coherencia. ¿Sí? Poder mostrar nuestras incoherencias en una pregunta amable donde el cliente se despierte a sus recursos y pueda avanzar. Gracias. Gracias, Fer. Adelante, Cris, con la siguiente. Bueno, ¿cómo acompañar la resistencia del cliente para entrar en un estado de conciencia mayor? Desde el coaching ontológico, como bien lo dice, y también sistémico, como lo dice Fernanda, es a través de estos espacios meditativos profundos de insight del cliente, en donde se profundiza en mis creencias, en mis incoherencias, en todo aquello que digo que así es y expreso de una manera diferente, en todo aquello que declaro que estoy comprometida, pero realmente muestra algo diferente. En la profundización en estas creencias, patrones, en los mandatos y las historias que creemos que nos definen. Y si realmente esas son historias que nos contamos, historias que nos vienen de nuestro antepasado, de nuestra cultura, y solo son historias, entonces, ¿qué queremos hacer nosotros para desafiarlas en nuestros clientes? Y claro que si quiero compartir una intuición, la puedo compartir desde muchos lugares, pero sobre todo desde el lado donde es mi intuición, mi juicio, mi percepción, y no es una realidad, porque ese juicio va a hablar más de mí y de la relación que yo tengo acá, que realmente de mi cliente, y se la ofrezco al cliente como una simple posibilidad. A eso los invitamos desde el coaching ontológico, a desafiar esa historia que creemos nos contamos, que creemos es así y así debe de ser, porque así fue y así de veras, así será. En manos de quien está a definir que lo que fue es lo que será. En manos de quien está a decidir si yo sigo siendo un títere de esas circunstancias o tomo acción desde un observador diferente. Gracias. Adelante. Le toca a Fer hablar cómo acompañamos a la resistencia. Adelante, Fer. A mí. Ok. Conscientes de la conexión con el cliente y con su sistema, presentes al ritmo, escuchando la música del cliente. ¿Dónde está su música? ¿Cómo es su música? ¿Cuáles son esos acordes que no suenan armoniosamente? Entonces, a partir de ahí, hacemos preguntas. ¿Cómo se relaciona esto que está sintiendo el cliente con su sistema? ¿Dónde pudiera estar la resistencia del sistema, en el sistema del cliente? A lo mejor el cliente tiene una conversación importantísima y alguien en su sistema está resistiendo también esa conversación.
Entonces es expandir esa conciencia. Cuando el cliente conoce el impacto y la influencia en su situación, en el resultado o en su entorno, emerge mayor claridad en el proceso y conciencia para decidir. Destacar las fortalezas puede ayudar al proceso. Cuando tenemos un cliente que no está tan fortalecido para iniciar ese proyecto que tiene. Entonces le podemos preguntar, ¿cuáles son los 3 atributos que tu entorno reconoce en ti? Y a partir de ahí inspiramos, impulsamos a que el cliente empiece a concretar. Gracias. Y nada más quisiera agregar a esto que dices, Fede, las incoherencias, inconsistencias. Quisiera yo traer una palabra más que serían nuestras sombras, con las que generalmente nos peleamos y decimos que no están y que pueden ser más poderosas, incluso que nuestra luz. Gracias. Gracias, Adelante, Diana y Cris. Fer. Bien, desde la mirada del coaching esencial, en este caso, yo además soy la autora, así que ha sido difícil para mí escoger qué trocito a mostrar aquí de todo el modelo que hay detrás, pero cuando pensaba en esta pregunta, ¿no?, que nos hicimos, cómo acompañar la resistencia, bueno, pensé al menos en 4 ítems que nos podrían dar luz y luego haremos un ejercicio, también especialmente relacionado con lo que dice Diana ahora de la sombra. Una primera aproximación es desde el diálogo respetuoso con las voces del ego y el crítico interior. Nosotros en Coaching Esencial es un coaching espiritual, transpersonal, y lo que buscamos es pasar del ego a la esencia, ¿sí?, del ego a la sabiduría. Nuestro foco de trabajo con mayúsculas es la sabiduría. Entonces, una forma de hacerlo, el ego se va a resistir, ¿no?, porque es un instrumento de primer orden de supervivencia, y por eso estamos tan atrapados, ¿no?, en él y en nuestros automáticos y en nuestros patrones y en nuestras creencias, ¿no?, todo eso que tiene que ver con esta falsa identidad o identificación en la que estamos. Como se va a resistir porque hay miedo, ¿sí?, porque se alimenta del miedo, de los fantasmas, de eso que creo que me va a pasar si dejo de ser eso, de eso que me va a pasar si me desapego, de eso que necesito conseguir, en esa idea de carencia que hay internamente. Escuchar respetuosamente esas voces al crítico interior que nos ama con locura tiene que ver con facilitar el generar confianza, para que el cliente se dé el permiso para trascender el ego y facilitar, por lo tanto, empoderar al ser, ¿sí? Pasar sería desempoderar al ego para empoderar al ser. Y eso se hace para nosotros desde el amor. En los antiguos socráticos, antes hablábamos de mayéutica, hablaban de pasar de estulto a sabio, el que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, al que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. El autoconocimiento y el cuidado de sí o el amor iban de la mano, pero alguien necesita de otro para poder tener este amor, porque uno carece de él, no está en el terreno del juicio, de la exigencia, etc. Por lo tanto, desde el amor, la compasión, facilitamos como coaches que el cliente pueda entrar en estos espacios y vencer sus propias resistencias. Por lo tanto, salir de los juicios para que pueda amarse profundamente desde la humildad de quién es en el momento en el que es aquí y ahora. Eso facilita el acompañar el proceso hacia sanar la herida. Nosotros trabajamos en este nivel de profundidad con las 3 grandes heridas, todos tenemos una, la de muerte o falta de autoafirmación, la de vida o falta de autoconfianza, y la de amor o falta de autoestima. Obviamente, el poder proteger la herida genera al ego, que es el que va a generar todos los patrones o propiedades subyacentes que luego aparecen y se manifiestan en conductas, en emociones y en la corporalidad. Entonces, para nosotros, desarmar todo esto, que la persona pueda salir de ahí, tiene que ver con sanar la herida, porque ese es el núcleo. Es decir, consideramos que toda nuestra vida en realidad tendría que pasar por sanar la herida. Nuestra única tarea sería esa. Si logramos eso, ya está, ya no hace falta que volvamos a la vida humana, ya la habríamos trascendido. Entonces es un viaje de toda la vida, igual que es un viaje de toda la vida evocar conciencia.
A partir de ahí, de ir sanando la herida, de revisitarse desde el amor, la compasión, salir de la idea de carencia, etcétera, es cómo podemos facilitar que el cliente pueda abrazar la sombra, que ahora decía Diana, ¿no? En términos junguianos, tendría que ver con poder ver lo que nos trae como regalo, eso que desde el ego es lo peor que podemos llegar a ser. Y que cuando vemos fuera, lo emitimos como juicio. Lo rechazamos profundamente o, en su otro lado de la moneda, lo admiramos y nos enamoramos de ello. Todo está en el mismo juego del crítico interior y del ego. Así que lo que vamos a buscar, no hablamos de coherencia, por ejemplo, sino que hablamos de armonización del ser. Hablamos de cómo permitirse ser, cómo ayudamos al cliente, cómo facilitamos su proceso a poder ser eso que ya es, pero no está siendo, su potencial, ¿sí? Su ser esencial, su sabiduría interior. Y vamos a ver ahora un ejercicio, os propongo un ejercicio para poder hacer este viaje. Es un ejercicio del Voice Dialogue, de la psicología, parte de la psicología de los yoes, junguiana, una de nuestras bases y fuentes, donde lo que podéis hacer es, como aquí veis en el dibujito, dibujáis 4 cuadrantes y en el 1, perdona, una pregunta que me interesa, dice entrando en un, pero ahí no estás entrando en un terreno terapéutico, los coaches no venimos a sanar nada. Bueno, son puntos de vista. ¿Qué entendemos por terapéutico? ¿Sí? Si todos tenemos una herida, todos tenemos un ego, ¿dónde está el trastorno? Yo creo que es un tema de niveles. Cuando hay un trastorno suficientemente importante como para ir a la psicología clínica, es un tema. Cuando es nuestra cotidianidad como seres humanos, si el coach desde nuestro punto de vista no aborda esto, realmente no hay transformación. Le podemos llamar como queramos, pero si no tenemos una mirada nueva de nosotros mismos, más sana, más sabia y más amorosa, no salimos de los automáticos por mucho que queramos. Por eso para nosotros la idea es bajar a la máxima profundidad para volver a emerger desde un ser distinto. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es esta que vamos a mostrar aquí. En el cuadrante 1 podéis poner una característica con la que os identificáis, un adjetivo que reconozcáis en vosotros como algo de lo que estáis orgullosos de ser. No sé, soy competente, soy buena persona, soy responsable, soy, no sé, ¿sí? Algo que digáis, me siento bien cuando soy así y se me podría definir con esa palabra. Puede haber muchas más, pero escoged una, la que más. Luego este ejercicio lo podéis repetir con millones de adjetivos. Y a partir de ahí ponéis en el 2 lo opuesto a esa energía, a esa voz, a ese adjetivo, que tiene que ver con, por ejemplo, si soy responsable en el 1, pues irresponsable en el 2. Si soy competente, incompetente. Si soy transparente, manipuladora. Si soy, no sé, lo que sea, lo contrario. Una prueba de que el ejercicio funciona bien es que comprobéis que cuando me dicen algo que tiene que ver con lo que yo soy en el 1, me siento bien. ¿Sí? Cuando yo soy algo, cuando alguien me muestra que soy eso que hay en el 2, me siento fatal. Digo, no, por Dios, yo eso no lo quiero ser. Me acaban de decir que soy mala persona o me acaban de decir que soy no sé qué, ¿sí? Y por lo tanto siento un profundo rechazo, vergüenza, me sale el cambiar, el convencer al otro que no es verdad, demostrar, en fin, lo que sea, ¿no? Con tal de tapar eso. Bueno, una vez localizadas las dos energías, si ya las tenéis, vais al punto 3. El punto 3 es complicado, porque implica que eso tan maravilloso que es lo que hay en el 1, tiene su lado tramposo cuando se excede. Y como es lo que queremos ser, porque no nos permitimos ser lo contrario, entramos en la trampa sí o sí. Es decir, yo debería ser siempre, 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 siempre responsable, porque si soy irresponsable me siento mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el 3 estaría cómo es mi vida, cómo son mis relaciones, cómo me relaciono conmigo mismo. Sí, siempre, siempre, siempre soy eso que hay en el 1.
y veo cómo eso se empieza, si tenemos experiencia de ello mejor, veo cómo eso se empieza a tergiversar y a llevarme a un lugar de sufrimiento en general. Ahí tenéis que ir en la profundidad. Y lo mismo para el 2. Eso tan horrible, si yo le quito la etiqueta, ¿sí? Y me permito ver qué me trae como oportunidad, ¿qué sería en el 4? Por ejemplo, soy muy responsable, al final me cargo de trabajo, no dejo crecer a los otros, me estreso, me enfado porque me peleo con todo el mundo, porque todo el mundo lo hace mal, no sé qué, Cuando soy irresponsable y le quito el juicio, lo que aparece es la posibilidad de relajarme, de aprender, de delegar en los demás, de dejar crecer a los otros, de cuidarme más a mí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea del ejercicio, que se puede hacer de una manera como ahora más cognitiva, pero también hablando directamente con las voces, haciéndolo energéticamente en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Me avisan que estamos casi en tiempo. Veo que aquí hay muchas preguntas súper interesantes, pero será para otro día, me parece. Entonces, cerramos con, fijaos, hemos visto 3 miradas con sus cosas en común y sus diversidades, pero en el fondo lo podemos contar de muchas maneras, pero siempre contamos la misma realidad porque el ser humano y el coaching es lo que es. Y tenemos obviamente distintas puertas de entrada y distintos tips significativos, ¿no?, para evocar conciencia en cada una de las miradas. Hemos hecho algunas propuestas de ejercicios para tocar las distintas también dimensiones y recordemos que evocar conciencia, como decíamos, tiene que ver con un proceso a lo largo de la vida, donde nosotros como coaches aparecemos un ratito, pequeñito, pero la persona antes venía, luego seguirá, y ahí es la responsable de lo que le sucede desde ese compromiso con uno mismo para hacer el viaje humano hacia el ser. Así que muchísimas gracias y recordad que podéis seguir profundizando en el maravilloso libro que hemos escrito entre todos. Y Diana y Fer, no sé si queréis comentar algo más. Cris, nada más te piden si puedes repetir algo del 4, nada más brevemente antes de terminar. El 4. Si da tiempo. Sí. De la trampa. Sí, claro, ya es difícil, de la oportunidad. Es difícil encontrar la trampa, es difícil, porque a veces no le vemos el lado oscuro a esto tan maravilloso. Pero cuando hay mucho ego, encontrar el 4 es tremendamente difícil, porque es como que, bueno, a ver, ¿cómo puede tener algo de bonito ser manipulador, ser malo, ser irresponsable, ser incompetente? No, esto no puede ser, ¿no? Entonces, aquí es donde, desde esa mirada amorosa, desde ir deshaciendo lo obvio, desde ver la historia, ¿no?, que se está contando el cliente, su ser histórico, en fin, todo lo que ha construido, deconstruido, etc., 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 le vamos ayudando a poder revisar, resituar. Es como si dijéramos que el violín está mal porque no estamos acostumbrados a oírlo y nos parece que suena como un gato que le pisan la cola. Pero cuando uno se acostumbra y le ve la calidad, el violín es maravilloso como cualquier otro instrumento. Y esa es la idea, que volvamos a ser toda la orquesta que somos, en lugar de dirigirla un instrumento mal colocado, ¿sí?, que la dirija el director de orquesta o la sabiduría interior, colocando ese instrumento en su sitio. Por lo tanto, el ego ya no está el ego, sí, pero el instrumento o lo que formaba el ego, por supuesto que está estupendamente y se convierte en nuestro talento. Tomar conciencia de todo ello sería el proceso. Gracias, Cris, gracias Fer, fue maravilloso. Damián. Tenemos ahora unos minutos para preguntas, así que aquí esta es la oportunidad para todos los que nos están acompañando. Si quieren hacer preguntas a nuestros panelistas, felicidades. Hubo un comentario de uno de los participantes diciendo qué bueno el ampliar el marco al aprender 3 formas diferentes de mirar a crear conciencia, donde hay algunos patrones que se repiten, que son consistentes, y otros que son únicos y diferentes. Entonces vamos a ver qué preguntas tienen. Quizás si ustedes vieron alguna de las preguntas que les gustaría contestar, de las preguntas que están haciendo, los comentarios, adelante. Hay muchas preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Bueno, muchos comentarios. Si ven si hay alguna en especial que les gustaría contestar, o vamos a también la parte de preguntas y respuestas, questions and answers, es un lugar más fácil para nosotros poder ver qué preguntas específicas tienen.
y si no también pueden ponerlas en el chat. Yo cogería algo general, ¿no? O que nos Ujú. hagan la pregunta cada una, porque si no es difícil. Es Aquí difícil darle todo. hay muchas. Entonces, le voy a decir, por ahí empiezo yo con una pregunta que les hago hasta que vayan viendo otras preguntas. La pregunta es, después de escucharse a las tres y aprender de cada una, si tuvieran que identificar una cosa que es diferente y única a las otras modalidades, ¿qué se les ocurre que sería eso? ¿Se les ocurre algo especial que sería la característica o lo más diferenciador de la modalidad que ustedes trabajan? Damián, si puedo contestar, yo no lo veo tanto como diferenciador, sino son opciones, son herramientas, son formas de verlo, que creo que más que nuestra, es para que nuestros coaches puedan ubicar qué es lo que necesita el cliente, tener la herramienta puesta y ponerla al servicio del cliente que lo necesita cuando lo necesita. Entonces, yo más bien lo veo como algo integrador, como tener un backpack lleno de herramientas, en donde, híjole, mi cliente en este momento estoy viendo esto, me sirve esta herramienta sistémica. Lo esencial, irme más a fondo y buscar estos cuadrantes. En lo ontológico, esa historia incongruente que yo estoy escuchando y que me está incomodando, ¿no? Entonces, es más bien ir desarrollando en nosotros como coaches estas habilidades y estas competencias y estas herramientas que nos permitan ser mejor oferta para nuestro cliente que tenemos enfrente, en forma individual. Si quieren contestar esto mismo, Fer y Cris, ¿o quieren ir a otra pregunta? Como ustedes prefieren. Por ejemplo, en mi caso, sí que además de lo que ha dicho Diana, que como herramientas todas valen, ¿sí? Creo que también hay distinciones en cuanto a dónde se pone el foco en cada línea. Y, por ejemplo, nosotros abordamos también lo sistémico, claro, sería difícil no hacerlo, ¿no? Porque todo es sistémico, pero seguro que el sistémico, luego lo cuenta Fer, lo hace de una manera especial. En cambio, nosotros ponemos más el foco en este viaje del ego al ser esencial. Es una línea espiritual que no tiene el ontológico, por ejemplo. No. O como decían por aquí, no estamos rayando, según qué miradas, lo terapéutico. Para nosotros no es lo terapéutico. Es el volver al ser. Si en coaching trabajamos con el potencial, para nosotros la gran pregunta es ¿cómo accedemos al potencial? ¿Qué es el potencial? Para nosotros el potencial es el ser esencial y trabajamos en eso que tenemos una vía de doble direccionalidad, tanto que facilita la conexión con el ser esencial como que facilita la desconexión o la reducción de eso que impide la conexión con el ser esencial. Trabajamos en las dos vías. Gracias, Cris. Fer, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo agregaría dos cosas. Una es que tiene que quedar claro que cada corriente trabaja con elementos diferentes, ¿sí? La ontología, el esencial, el sistémico, otras líneas también. Eso por un lado. Por el otro lado, es importantísimo que cada coach crea en lo que hace. No, fue muy interesante la evocación de conciencia en las tres. Nosotras venimos trabajando ya hace 1 año y medio juntas y ir aprendiendo y evocando conciencia entre nosotras también. Por ejemplo, creo que se notó y es claro que nosotras ninguna de las tres ha competido. Y esto es muy importante en el evocar conciencia. No competimos, mostramos desde nuestro lugar cuáles son esos elementos con los cuales llegamos o articulamos competencias. Y lo diferencial, el elemento diferencial creo que quedó claro en la ontología, en el esencial, en el sistémico son los patrones, la percepción, pero sí hay algo que todas tienen en común, que es la conexión con el cliente. Sin conexión con el cliente no podemos llegar a profundidades y no podemos ampliar perspectivas. Entonces, más allá de la corriente que se elija, me parece fundamental cómo como coaches desarrollamos la conexión con el otro, ¿no? Y después elegimos por qué autopista vamos. Pero como decían en la competencia de presencia, es una práctica de todos los días. No se aprende presencia y me gradué, ¿no? Es un desafío de todos los días. Tenemos acá una pregunta en relación con las emociones. Por ahí también, si ustedes van viendo y alguna pregunta en especial que quieran contestar, adelante. Una rápido que quiero contestar que vi, que es cómo le muestro los patrones al cliente.
como coach sistémico profesional, no hace falta mostrárselo, porque el cliente no va a aprender sobre esos patrones. Es importante mostrarle el impacto que tiene ese patrón. Entonces, con una pregunta puedo crear el espacio para que él se responda. ¿Qué impacto tiene esta dualidad? Un ejemplo rápido, quiero hacer dieta y mi tema es, vos me preguntás qué quiero lograr esta sesión, quiero decidirme, comprometerme a hacer dieta. Y a los 2 minutos te estoy contando la próxima torta de chocolate con crema que me voy a comer esta noche, que es sábado. ¿Sí? En nuestras incongruencias pasa eso. Yo como cliente lo he traído muchas veces, me pasa con mis clientes. Una pregunta interesante es, ¿cómo va a impactar? ¿Cómo crees que impacta esa torta de chocolate con los 7 kilos que querés bajar? Entonces puedo mostrar la dualidad sin entrar en el rol de enseñar, ¿sí? Evocando mayor conciencia al cliente. Sí. En la que tú preguntabas de las emociones, perdón, en la que tú preguntabas de las emociones, Damián, para mí tampoco es mostrar la emoción como tal y estar preguntando y rondando y así profundizando y viendo qué es emoción y no sé qué, es el mostrar que esa emoción, ese estado de ánimo está teniendo un impacto en sus resultados, está teniendo un impacto en su vida. Entonces, cuando tú muestras el impacto de la emoción, no es entrar en revolver la emoción, es entrar a ver si esa emoción le sirve o hay una incongruencia, inclusive una inconsistencia sistémica, una inconsistencia en sus patrones, en estas emociones. Es interesante que sea consistente con lo que dice Fer, ¿no? O sea, como claro. que ahí cuando se está explorando, se explora para ver qué más hay detrás de eso. O sea, no es solamente la emoción o el patrón en sí mismo, sino cómo eso tiene un impacto en la vida del cliente. Cris. Claro. Para nosotros, por ejemplo, la emoción, como otras manifestaciones del ser, son propiedades emergentes, porque el ser es un sistema, no tiene tanto que ver con si me es útil o no me es útil, que muchas veces el cliente a nivel cognitivo lo tiene clarísimo, que no le es útil, ¿no? Y que sigue comiendo pasteles a pesar de decir que no, o que las cosas se le complican cuando se enfada delante del jefe, o qué sé yo, ya lo sabe a veces no, pero a veces sí. Entonces, si ya lo sabe y no puede hacer nada, ahí hay que empezar a bajar a otro nivel, ¿sí? Entonces, ese es el nivel que más nos interesa como coaches esenciales, que es qué está sosteniendo todo eso. O sea, ¿por qué sabiéndolo sigo haciendo? ¿Tengo a mi disposición otras posibilidades de ser? Y entramos en la sombra ahora. ¿Y por qué no puedo ser eso? ¿Qué no me permite ser? ¿Qué me estoy contando ante eso que me prohíbo ser eso? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí todo el trabajo desde el amor y la compasión que decíamos para que la persona pueda acceder a otras partes de sí misma. Hay una pregunta que me parece interesante, que la escucho y escucho a veces a mis clientes o cuando escucho sesiones de coaching que dice el cliente, no sé, cuando el coach pregunta, alguien dice, ¿cómo hacer cuando mi cliente se queda clavado en el no sé? A mí me encanta esa. Yo siempre digo, no pienses, lo primero que se te ocurra. Y entonces saben. Porque desde donde no saben es poniendo la razón, la respuesta correcta. Cuando sales de ahí, saben un montón. Y de ahí puedes agregar, o puedes también hacer, y si esto fuera una historia que tú te contaras, ¿qué sí sabrías? Por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que realmente ese no sé te está contando a ti en lo que sí sabes? O con preguntas de ese tipo, ¿no? O sea, es acompañarlo a que pueda ver que detrás de ese no sé hay realmente una resistencia. A lo mejor mostrar su sombra o mostrar eso este obstáculo o esa creencia a la que le tiene una lealtad y teme traicionar probablemente. ¿Y Fer? ¿Algo que quieras decir? A mí me gusta mucho el evocar conciencia desde darnos cuenta del impacto. Yo creo que cuando nos damos cuenta del impacto, cuando me doy cuenta que la torta de chocolate va a hacer que no me entre el pantalón, entonces ahí me muevo. Entonces, ¿cómo impacta ese no sé en el liderazgo que querés crear? ¿Cómo impacta ese no sé en la presencia que querés tener?
¿no? El poder llevarlo desde mi lugar, ¿no? Poder llevarlo a lugares de mayor perspectiva, para que pueda ver el juego más grande. A veces también cuando mis clientes dicen no sé, nos quedamos callados, quizás tengan algo para decir que saben. Entonces es también como coaches no saltar a salvar al cliente de que no sabe algo, sino, o sea, a veces cuando el cliente dice no sé, nos quedamos callados y el cliente algo va a decir eventualmente. Así que eso también es una estrategia, Claro. como bien pregunto. Pero lo que es interesante para cada uno como coaches también es preguntarnos qué escuchamos cuando el cliente dice no sé. Claro. Y esto que traes, Damián, se me hace súper poderoso, porque si te fijas en las 3 miradas, lo que hablamos mucho es acerca del silencio, del insight, del momento en que cae como que el balde de agua fría y me doy cuenta, yo cliente, de que algo aquí está sucediendo. Y eso únicamente sucede en el silencio meditativo, en el silencio profundo de algo se está moviendo adentro, alguna energía está por salir y tiene así como casi la vomitamos, porque sale de ese silencio que tú acabas de hablar. Sí, coincido. Yo creo que también... Di, Fer. Me quedo en silencio, o digo. Creo que el espacio del silencio es súper importante. Nosotros como Master Coaches sabemos que el trabajo, el entrenamiento con el silencio, no el silencio de callar, no el silencio de cerrar la boca, sino el silencio de creación y de saber que existe una cantidad de energía adentro de ese silencio que tenemos que confiar que va a aparecer para el cliente, que el cliente va a tejer, y que nosotros necesitamos interrumpir nuestros patrones o la corriente que cada uno siga para poder proveer de ese silencio. Ahí es donde, en mi manera, ahí es donde yo estoy creyendo de verdad que el cliente puede con su tema. Me encanta lo que traes. Dicen, Porque no es el entregar- silencio en la narrativa, ¿no? Así, y quedarme callada. Es el silencio del cliente. Como dice Alan Cardone, en el momento en que nos quita a nosotros la vista de encima y podemos sentir cómo está entrando en sí mismo, en ese momento está sucediendo la magia. Dice algo Yo creo que también hay que escribía escuchar. acá en el chat room algo gracioso que quiero compartir, que dice, cuando el cliente dice no sé, le pregunta, ¿y a quién le podemos preguntar? Sí, gracias por compartir eso. Chris, Yo creo que también hay que, sí, yo creo que también conviene escuchar, no estereotipemos, ¿no? Detrás de un no sé pueden pasar muchísimas cosas. No es lo mismo un no sé de, no te he entendido incluso, ¿no? O un no sé de que no sé cuál es la respuesta correcta, o un no sé, dime tú que sabes tanto, o un no sé, no vaya a parecer que meto la pata y dudo constantemente, hay millones de no sés también, por supuesto, ¿no? Tenemos 2 minutos para terminar y quería asegurarme que cada una cerrara con algo que quiera decir antes de que nos despidamos. Yo voy a decir que los patrones no se pueden eliminar, entonces tampoco hay que pelearnos. Tenemos patrones de todos los estilos y también los patrones son las causas de nuestros éxitos. Nosotros hemos llegado donde hemos llegado gracias al trabajo de nuestros patrones. Entonces, los patrones determinan nuestros resultados en el sentido de poder observar cuáles interfieren con esa grandeza, cuáles están frenando ese potencial ilimitado que todos los seres humanos del mundo tenemos. Claro. Entonces, atrevernos a asumir que tenemos el potencial ilimitado disponible. Y luego, si pueden, y si se puede, ir más profundo y reconocer cuáles son esos hábitos que siempre están presentes y que limitan el resultado. Y a lo mejor interrumpiendo eso, aparece. Y Fer, quisiera yo nada más agregar esto que se me hizo súper interesante de lo que tú dices, de que somos patrones y simplemente tenemos primero que agradecer y conciliarnos y rendirnos ante esos patrones. Son los que me han llevado hasta acá y son los que me han dado la posibilidad de ser lo que soy ahora. Entonces, en vez de pelearlos, es ver si esos patrones
esas historias, esas conductas me siguen sirviendo para lo que quiero lograr en el futuro, o ya me quedan chiquitas, como si fuera un suéter o una security blanket, ¿no? Que ya me está quedando chiquita, pero la traigo porque es lo que conozco, o ya es el momento de soltarla o de remendarla y hacer algo más grande de ella. Pero si ya la veo, ya puedo decidir qué quiero hacer con ella. Entonces, me encanta no pelearlos, sino ver qué de ellos me sigue sirviendo, qué de ellos puedo desechar y construir nuevos, y cuáles de ellos puedo seguir creciendo. Gracias, Después Diana. vas a venir Gracias. al sistémico, Diani. Acuérdate que ahí estuve Cris, también. ¿algo que quieras decir? Yo lo que- Termina. Sí. Estas dos mujeres no dejan hablar, esto es una cosa Tremenda, estamos enloquecidos, Cris. tremenda. Bueno, yo lo que quisiera cerrar es con, siguiendo un poco la línea en la que estamos, ¿no? Y por eso somos coaches. Y es que al final el potencial está ahí. Y la pregunta es, ¿qué es ser humano? ¿Sí? Y qué no estamos siendo que podemos ser. ¿Y qué necesito trabajar en mí para poder ser eso que no estoy siendo, pero que está en mí? Entonces lo podemos hacer de muchas maneras distintas, incluso lo podemos hacer solos, ¿sí? Pero es más fácil si es acompañado, porque uno consigo mismo se enreda en el autoengaño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que al final es ese compromiso por ser más felices, más plenos, con una vida con más sentido, con preguntas, con inquietudes y con la confianza de que podemos realizarnos como humanos para vivir de forma más feliz y hacer una contribución distinta al mundo. Yo creo que si eso lo tenemos claro, cada uno encontrará su camino, su viaje, su ruta, que además cambiará a lo largo de su vida en la medida en que necesite una puerta u otra. Y ya está. Pero confiemos en eso. Muchísimas Cris. gracias, Cris. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Excelente sesión. Betiana dice, no se vayan. María Cristina dice, las amo. Yo amé trabajar con Fer y con Cris, la verdad, me encantó. Nos hemos compartido. divertido Gracias. mucho y Muchísimo. eso es muy importante. Yo traigo de nuevo el tema de la competencia versus la integración. Entonces, el evocar conciencia de los talentos. Cris es buenísima en todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, Diana en el acompañamiento, yo seré en lo mío. Entonces, ese evocar conciencia está 24 horas presente como una posibilidad más allá del coaching. Tiene que ser un estilo de vida, ¿no? En la evolución. Así que gracias, mis compañeras. Eso que sí lo repetimos desde la mañana, que no es solamente quién estamos siendo como coche, pero quién estamos siendo en nuestras vidas. Así que con esto les agradezco mucho. Vamos a tener todos 12 minutos de receso. Cuando volvamos, la última competencia, vamos a estar trabajando sobre facilitar el crecimiento de cada cliente y vamos a hacer un cierre con otra canción como hicimos ayer. Así que los esperamos en 12 minutos. Descansen, gracias. Caminen, estírense y prepárense para nuestra última presentación. Gracias, Fer. Gracias, Cris. Gracias, Damián y Ana, por